Tenemos esta función exponencial elevado a una potencial cubo y deseamos obtener su derivada. Aquí lo que podemos ver es una función generalizada elevado a una potencia. Entonces se va a tratar de la derivada de una función potencia generalizada o también llamado regla de la cadena. Veamos el siguiente modelo, que cuando tenemos la derivada con respecto a teta de una función en términos de teta no tan simple o generalizada, todo eso elevado a una potencia constante, esto es igual a, se hace como si fuera una derivada normal, bajamos el exponente n y conservamos la función generalizada, todo eso elevado a la n-1 y multiplicado por la derivada de lo que está adentro del corchete, es decir, la derivada de g en términos de la variable teta. Pero aquí lo que nosotros podemos ver si es lo que está adentro del paréntesis o lo que es g de teta. Aquí tenemos una resta de funciones exponenciales, es decir, constantes elevados a una función. Es decir, que en este caso lo que tendremos son funciones constantes elevados a una función, funciones distintas de la base Euler, son funciones exponenciales. Entonces también para obtener la derivada de estas funciones vamos a utilizar otro modelo, que cuando se tiene la derivada con respecto a teta de, en este caso, una base a, que es una constante elevado a una función en términos de la variable teta, tendremos lo siguiente. Esto es igual a la derivada de g en términos de la variable teta con respecto a teta multiplicado por a la g de teta, que también multiplicado por el logaritmo natural de a que es una constante, pero tenemos que seguir con una condición, que esa base debe ser positiva, es decir, mayor que 0, pero también distinta a 1. Entonces la derivada de todo esto vamos a utilizar primero el primer modelo, que dice lo siguiente. Esto ya va a constituir f' de x, esto es igual a, nosotros vamos a aplicar primero esta parte, entonces bajamos el exponente de 3, abrimos paréntesis, reescribimos todo esto que es 2 elevado a la x más 1 menos 5 elevado a la x, todo esto elevado a la n-1, es decir, 3 menos 1 nos da 2. Todo esto multiplicado por la derivada de adentro. Entonces, vamos nosotros a abrir corchete y tendremos que derivar esto de adentro. Aquí tenemos una resta de funciones exponenciales. Entonces, vamos a utilizar el segundo modelo. Vamos primero a derivar esta parte. En este caso, a me representa el 2. Y g de teta me representa este exponente. Deseo obtener g' de teta. Para eso tenemos que derivar x más 1. Es como si ya representáramos g' de x. La derivada de esta parte con respecto a x tendremos como consiguiente 1. Multiplicado por esto se reescribe 2 elevado a la x más 1. Y multiplicado por logaritmo natural de esta base, que en este caso, si estamos trabajando con esta función, es logaritmo natural de 2. Ahora todo esto menos aquí, la derivada de 5 elevado a la x. Esto me representa ahora la parte de g de teta. Si queremos obtener su derivada, tenemos que obtener la derivada de x con respecto a x. Entonces la derivada de eso nos da 1. Multiplicado por esto se reescribe tal como está, es decir, 5 elevado a la x, y todo eso multiplicado por logaritmo natural de esta base. Ya con esta función, entonces es logaritmo natural de 5. Y nosotros, todo esto cerrado con corchete. Ahora vamos a hacer la simplificación. En este caso, f' de x, esto es igual a 3, que va a multiplicar por 2 a la x más 1, menos 5 a la x, todo esto elevado al cuadrado, y decimos lo siguiente, vamos a simplificar todo esto, 1 por eso mismo nos da eso mismo, entonces abrimos corchete y decimos que
2 a la x más 1 multiplicado por logaritmo natural de 2 menos 1 por eso mismo da eso mismo. Es decir, 5 a la x por logaritmo natural de 5 y cerramos corchete. Nosotros podemos simplificar este resultado. Aquí lo que vemos es esta constante 3 que está afuera. En este caso podemos multiplicarlo por este binomio, ya que la ventaja tiene exponente número 1. Pero al hacer esa multiplicación, todo eso de todos modos tenemos que protegerlo con corchete, debido a que nosotros tenemos que respetar esta parte de binomio elevado al cuadrado, por lo que sí es indispensable todo esto protegerlo con corchete. Y al final podemos aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Bien, en este caso vemos que 3 será multiplicado por esta parte y multiplicado por esta otra parte, obviamente con sus respectivos signos. Pero al hacer esa multiplicación, al final esto lo vamos a poner al último. Veamos. F' de x, esto será igual a 3 por todo esto, se reescribe, obviamente en este caso abriendo corchete. 3 por todo esto es 3 multiplicado por 2 a la x más 1 multiplicado por logaritmo natural de 2. Más por menos da menos. 3 por todo esto es 3 por 5 a la x por logaritmo natural de 5. Y todo esto cerramos corchete y reescribimos el binomio elevado al cuadrado. Es decir, 2 a la x más 1 menos 5 a la x, todo esto elevado al cuadrado. Podemos formalizar un poquito más el resultado. Aquí lo que vemos es que tanto el 3 como el logaritmo natural de 2 y el logaritmo natural de 5 son constantes. Vamos a reordenar primero las constantes y luego las funciones en términos de x. Entonces vamos a ver que f' de x, esto es igual, abrimos corchete y decimos que es 3 logaritmo natural de 2 multiplicado por 2 a la x más 1 menos 3 logaritmo natural de 5 y todo esto multiplicado por 5 a la x. Cerramos corchete y multiplicamos por 2 a la x más 1 menos 5 a la x, todo esto elevado al cuadrado. Y de esta manera nosotros concluimos este ejercicio. Esta es su respuesta.